Está loco. 2 palabras y un emoji de corona. Eso fue lo único que pudo escribir Erling Haaland en junio, mirando la pantalla de su teléfono como si no terminara de creer lo que acababa de ver. Pero lo que Haaland no sabía entonces es que apenas estaba viendo el comienzo de algo todavía más grande. Un hombre de 39 años, al que medio planeta ya daba por retirado del gran escenario, va camino de romper un récord que lleva 68 años intacto. 68 años. Ni Pelé, ni Maradona, ni Ronaldo, ni Cristiano se acercaron jamás a esa cifra. Y ahora mismo, mientras lees esto, Lionel Messi tiene entre ceja y ceja la marca más sagrada de todo el fútbol de selecciones. Quédate hasta el final, porque hay un dato sobre lo que Messi logró después de los 35 años que ningún futbolista en la historia había conseguido, y te va a dejar sin palabras. Pero antes, vamos a contarte exactamente cómo llegamos hasta aquí, partido por partido, gol por gol, porque la matemática de esta persecución es tan emocionante como cualquier final. Y si todavía no le diste like a este canal, es un buen momento para hacerlo, porque lo que viene en los próximos minutos te va a cambiar la forma de ver este mundial. Todo empezó el 16 de junio, en Kansas City, con un debut que ya de por sí parecía sacado de una película. Argentina goleó 3-0 a Argelia, y los 3 goles los metió el capitán. Fue su primer hat-trick en la historia de los mundiales, algo que parece mentira para alguien que ya llevaba 20 años jugando este torneo. Y lo logró a los 38 años y 357 días, convirtiéndose en el hombre más veterano en anotar un triplete mundialista, arrebatándole esa marca nada menos que a Cristiano Ronaldo. El primer gol fue un zurdazo seco desde fuera del área, tras un robo en la salida argelina, que se clavó en el ángulo sin que el arquero pudiera reaccionar. El segundo llegó promediando el segundo tiempo, un remate lejano de McAllister que el portero Lucas Zidane, sí, el hijo de Zinedine Zidane, no pudo controlar, y ahí apareció Messi de puro olfato para empujar el rebote. No fue una jugada elegante ni pensada, fue hambre de gol puro, estar en el lugar exacto donde nadie más estaba mirando. El tercero, en cambio, sí fue una obra de orfebrería, definición colocada y suave desde el borde del área, pegada al palo, de esas que parecen dibujadas con regla. Después de aquel primer gol, algo se quebró por dentro del capitán argentino. Lloró, y no fue por el fútbol. Días antes había trascendido en la prensa argentina que su padre, Jorge Messi, atravesaba un problema de salud delicado, y la familia había pedido prudencia, dejando en claro que solo sus canales oficiales dirían la verdad sobre el tema. Esa noche en Kansas City, con el estadio completo de pie, Messi levantó la vista al cielo y dejó salir todo lo que llevaba guardado. Fíjate en esto. Un hombre capaz de anotar el triplete más importante de su carrera al mismo tiempo que cargaba con esa angustia personal. Esa noche, además, se cumplían exactamente 20 años desde su primer gol en un mundial, aquel debut de 2006 contra Serbia y Montenegro, y con ese partido llegó a 200 encuentros con la camiseta de Argentina, y se convirtió en el primer jugador de campo en disputar 6 Copas del Mundo distintas. Fue sustituido entre aplausos de todo el estadio. Ese triplete lo dejó con 16 goles históricos en mundiales, empatado con el alemán Miroslav Klose. Pero eso, entiéndelo bien, ya es historia vieja, porque apenas 6 días después, el 22 de junio, contra Austria, Messi hizo lo que parecía reservado para los libros de física. Anotó un doblete, uno en el minuto 38 y otro en el descuento, y con eso llegó a 18 goles. Ahí, sin discusión posible, se convirtió en el máximo goleador en solitario de toda la historia de los mundiales, por encima de Klose, por encima de Ronaldo Nazario, el brasileño, no confundir con el portugués Cristiano, que apenas tiene un puñado de goles mundialistas, por encima de Gerd Müller, un río que nadie había cruzado antes, y él lo cruzó 2 días antes de cumplir 39 años. Y aquí viene lo interesante. Mientras Messi celebraba su cumpleaños número 39, hasta el presidente argentino Javier Milei le dedicó un mensaje en redes. ¡Feliz cumple! L10 Nel, vamos Argentina carajo. Nunca se conocieron en persona, pero eso no impidió que Milei recordara una frase suya de años atrás, que decía que la única izquierda buena era la de Messi. Un capitán que ya ni siquiera necesita presentaciones, logra que hasta la política se detenga un segundo para celebrarlo. Ese doblete ante Austria no fue sencillo. Antes de los 2 goles, Messi había fallado un penal, algo que en cualquier otro jugador hubiera pesado como una losa durante el resto del partido. A él, en cambio, pareció darle todavía más hambre. Con Julián Álvarez mano a mano y el arquero tapando 2 veces seguidas, fue Messi quien apareció en el rebote final para clavar el segundo,
ya en el descuento, sellando una tarde perfecta a pesar del error previo. Ese es, quizás, el rasgo que mejor lo define en este mundial: la capacidad de convertir un fallo en el trampolín para el siguiente logro, en vez de dejar que lo hunda. La fase de grupos terminó, pero la historia apenas arrancaba. En 16avos, Argentina sufrió muchísimo más de lo esperado ante Cabo Verde, un debutante que empató 2 veces el partido y estiró la angustia hasta el alargue antes de caer 3-2. Y después llegó el partido que probablemente se recuerde durante años, el 7 de julio, en Atlanta, contra Egipto, por los octavos de final. Ahí Argentina se puso a perder 2-0. Yasser Ibrahim había abierto el marcador a los 15 minutos, y Messi, encima, había fallado un penal que pudo haber cambiado todo, atajado por el arquero Mostafa Shobeir. Después, en el minuto 67, Mostafa Siko marcó el segundo para Egipto, aunque le anularon otro gol más por una revisión del VAR. Todo indicaba que la noche terminaría en desastre. Pero entonces, pasó algo que solo el destino sabe explicar. En el minuto 79, Cristian Cuti Romero descontó de cabeza, y 4 minutos después, Messi apareció una vez más, esta vez para poner el empate. Ese gol fue su octavo del torneo y el 21º de toda su carrera mundialista, ampliando todavía más su propio récord. En el tiempo agregado, Enzo Fernández completó la heroica remontada con el 3-2 definitivo. Piensa un segundo en lo que significa esto. Con ese penal errado, Messi ya lleva 4 fallados de 8 en toda su historia mundialista, y aún así es, sin ninguna discusión, el máximo goleador de todos los tiempos. El partido dejó además una polémica enorme. La Federación Egipcia presentó una denuncia formal ante la FIFA por el arbitraje del francés François Letexier, y el técnico egipcio Hossam Hassan llegó a decir que el partido estuvo arreglado, y que la FIFA quería a Argentina en el torneo por marketing. Antes del duelo, su propio hermano y asistente, Ibrahim Hassan, había lanzado una frase que se hizo viral: "Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salah y 26 Messis". El fútbol, a veces, también se juega con palabras, y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque con ese gol a Egipto, Messi no solo llegó a 8 tantos en este mundial, se convirtió en el 6º máximo goleador de una sola edición en toda la historia, empatado con Guillermo Stabile en 1930, con Ronaldo en 2002 y con el propio Mbappé en Qatar 2022. Y de paso, superó su propia mejor marca personal, los 7 goles que había hecho en Qatar hace 4 años. Según datos de Opta, se convirtió en el jugador de más de 30 años con más goles en una sola edición del Mundial en toda la historia. 8 de los 17 goles que existen en toda la historia de jugadores de 38 años o más llevan su firma, el 47%, casi la mitad. Pero el número que de verdad debería hacerte sentir un escalofrío es este: 9. 9 partidos consecutivos de Mundial marcando al menos un gol. Nadie, en toda la historia de este torneo, lo había logrado antes. Ni Pelé, ni Ronaldo, ni Müller, ni Fontaine. Imagínate lo que significa sostener ese nivel de precisión, partido tras partido, durante meses, con el peso de un país entero encima de los hombros, y con 39 años recién cumplidos. Y ahora hablemos del fantasma que sobrevuela todo esto: Just Fontaine. En 1958, en Suecia, este delantero francés hizo algo que hasta hoy nadie ha podido igualar. Marcó 13 goles en un solo mundial. 13. Un hat-trick a Paraguay, un doblete a Yugoslavia, un gol a Escocia en la fase de grupos, después un doblete a Irlanda del Norte en cuartos, un gol ante el Brasil de Pelé en semifinales, y para cerrar, un póker de 4 goles en el partido por el tercer puesto. Fontaine, antes de morir en 2023, solía contar una anécdota con humor sobre su propio récord. Bromeaba diciendo que, si alguna vez desenterraban una momia egipcia y la despertaban, lo primero que la momia preguntaría sería si él seguía siendo el máximo goleador de una edición. Durante casi 70 años, la respuesta siempre fue sí. Detrás de Fontaine, en esa lista de gigantes, aparecen Sándor Kocsis con 11 goles en 1954, Gerd Müller con 10 en 1970 y Eusebio con 9 en 1966. Nombres que parecían inalcanzables, de otra era del fútbol, cuando los formatos eran distintos y había menos partidos por disputar. El propio Fontaine, cuando todavía vivía, fue tajante al respecto. Aseguró que 13 goles era una cifra increíble y que dudaba que alguien pudiera superarla. Pero también dejó otra idea, menos repetida,
que hoy suena casi profética. Si alguna vez alguien iba a igualarlo, tendría que ser un futbolista de su misma estatura y su mismo peso, alguien pequeño capaz de reivindicar con goles a los que nunca destacaron por tamaño físico. Hoy, Messi tiene 8. Le faltan 5 goles más para igualar a Fontaine y 6 para superarlo, y todavía puede tener hasta 3 partidos por delante, cuartos, semifinal y la final. Es matemáticamente posible. Es, sobre todo, dramáticamente posible, porque este hombre lleva un año entero demostrando que las estadísticas están para romperse cuando él está en la cancha. No está solo en esta carrera. Kylian Mbappé, 12 años más joven, viene empujando desde atrás con una hambre que asusta. El francés ya superó a Klose y se instaló como segundo máximo goleador histórico de los mundiales, apenas por detrás de Messi, y también sueña con estirar su cuenta en este torneo. Con apenas 27 años, disputando recién su tercera Copa del Mundo, Mbappé tiene por delante, con toda probabilidad, al menos 2 ediciones más de este torneo para seguir sumando goles. Es la subtrama perfecta, el veterano que ya lo ganó todo, contra el heredero que todavía tiene una década entera por delante para intentar arrebatarle el trono, mientras Messi corre contra el reloj de su propia carrera, sabiendo que este podría ser su último mundial. Mbappé corre con todo el tiempo del mundo de su lado. Uno juega por el legado, el otro juega por el futuro. Y esa diferencia de edad es, quizás, el detalle más cruel de toda esta historia. Si Messi no llega a los 13 goles de Fontaine en las próximas semanas, probablemente nunca tendrá otra oportunidad de intentarlo. Mbappé, en cambio, podría tener hasta 2 mundiales más para lograrlo con calma. Y aquí está el dato que te prometimos al principio, el que te íbamos a dejar pensando. Después de los 35 años, Messi ya lleva 15 goles en mundiales. 15. Ningún futbolista, en toda la historia de este torneo, había producido semejante cantidad de goles pasando esa edad, cuando la mayoría de los delanteros ya están de salida, cuidando las rodillas, dosificando esfuerzos. Él, en cambio, decidió reescribir el final de su historia con la misma tinta con la que escribió el principio. El próximo desafío llega el sábado, en Kansas City, contra Suiza, en los cuartos de final. Cada gol que meta a partir de ahora no solo acerca a Argentina un paso más hacia otra final, también lo acerca a un récord que llevaba 68 años esperando a que alguien se atreviera a soñarlo. Nadie sabe si lo va a lograr, pero lo que sí sabemos es que a los 39 años, cuando el resto del mundo asumía que ya no quedaba nada por descubrir en Lionel Messi, él decidió demostrarnos que la historia todavía no había terminado de escribirse. ¿Tú crees que Messi llega a los 13 goles de Fontaine antes de que termine este mundial? ¿O el reloj finalmente le va a ganar la carrera? Déjalo en los comentarios. Dale like si esta historia te dejó con la piel de gallina y suscríbete, porque lo que queda de este mundial promete escribirse con letras que nadie va a olvidar.